vez. Si quieres, sigue durmiendo, no hay nada que hacer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes a todos. Hoy el estudio se llena de belleza. Tenemos a un par de compañeras de la Resistencia, a dos de las más brillantes estrellas fulgurantes que atraviesan el firmamento. Úrsula y Barbie. Por favor, saluden, compañeras. Yo soy Barbie. Barbie. Y Úrsula, preséntate. Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Úrsula y es un gusto estar aquí acompañándolos en la nueva de la Resistencia. Bueno, miren, cada episodio de estas empezaron siendo 5 minutos de lógica con Fossowski, terminó siendo un chingo de minutos y horas de lógica. Sin embargo, el resultado ha sido extraordinario, tiene muy buen rating los programas. La pareja Fossowski tienen una capacidad muy importante de transferir el conocimiento en un lenguaje y en un nivel que es apto para todos nosotros. Yo quiero agradecerles mucho a ambos el sacrificio y el esfuerzo que han hecho por brindarle a la ciudadanía, a todos los demás compañeros, este conocimiento, porque nos han cambiado la vida en una cosa o el otro, pensando en los problemas con los niños, problemas con la pareja, con los adultos mayores. Ahora tocaremos un tema que es muy duro, la pérdida. La pérdida de seres humanos es un drama en cualquier concepto humano, pero en esos momentos en donde tú no puedes acompañar a un paciente que tiene COVID en el hospital, que tiene que morir solo y que en sus exequias solamente aceptan a una persona, son situaciones que no nos podríamos acostumbrar jamás. Dejo el micrófono en el señor y gran filósofo, abogado, gran amigo, simpático y la voz de Bob Patiño, el señor Fossowski. Gracias, general. Un gusto estar aquí con ustedes, un gusto poder participar con estas cápsulas en el espacio de la Resistencia. Como ya le hemos mencionado, pues queremos aportar algo, ¿no?, a la vida de los amigos de la Resistencia y también de los que no son amigos de la Resistencia, que deberían serlo. Sí, como bien mencionas, hemos estado platicando sobre temas que nos han afectado en la parte emocional durante esta contingencia. Y bueno, el tema con el que cerramos esta serie de cápsulas es la pérdida en general. Por supuesto que las pérdidas que más nos pegan son las pérdidas de nuestros seres queridos, pero como ya lo platicaremos un poco más adelante en esta cápsula, estamos perdiendo más que seres queridos, estamos perdiendo muchas cosas durante estos tiempos y a veces es complicado manejarlo. Yo te agradezco la presentación, la verdad es que en estas cápsulas yo solo soy la cara bonita. Erika es quien lleva la voz dominante en esto, porque es su especialidad y pues yo soy como la secretaria de Broso, ¿no? Yo nada más estoy para hacer bonito el programa. Nos acompaña también Erika, mi esposa, psicóloga, maestra, lanzadora oficial de trastes y bueno, también nos saluda el día de hoy por estos temas que venimos a platicar. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente a todos y bueno, pues vamos a dar pie también a este tema que es muy importante y que hemos estado pues al filo, ¿no? Siempre vivimos pérdidas cotidianas, pero en estos tiempos me parece que es bien importante que entendamos que estamos enfrentando situaciones muy específicas y bueno, pues como siempre la intención es aportar y es ayudar o tratar de ayudar a las personas que en estos momentos pues están enfrentando a las pérdidas y bueno, contribuir un poquito más a su sanación y un poquito a saber que no están solos y que pueden hacer algo para irse sintiendo mejor progresivamente. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Efectivamente, yo creo que en este momento todos hemos tenido ya la pérdida reciente, ya sea de un familiar, de un conocido, o que han transitado por esta enfermedad. A mí sí me gustaría tener muy claro qué se entiende por duelo,
desde el punto de vista de la psicología. Bueno, pues el duelo esencialmente pues es tenemos que entender al duelo como un proceso, ¿sí? Esto es bien importante porque muchas veces las personas creen que el duelo solo consiste en estar triste y no es así, ¿sí? El duelo tiene que ver con un proceso y como proceso lleva una serie de etapas, ¿sí? Lleva una serie de, digamos, si queremos verlo así, como una serie de pasos por los cuales se considera que hay que ir pasando precisamente para poder superar la pérdida. Y con superar quiero dejar muy claro que no se trata ni de olvidar, ni de que ya hagamos como si no pasara nada, no. Con superar la pérdida me refiero a aprender a vivir con la pérdida, ¿sí? Entonces, en realidad el duelo es un proceso de elaboración de la pérdida. Y cuando hablamos de la pérdida, sí podemos hablar principalmente de la muerte, pero también podemos ampliarlo a cualquier tipo de pérdida, ¿sí? Como en este caso que decíamos, la pérdida de, sí, un ser querido por esta situación del COVID, pero también la pérdida del empleo, la pérdida de la estabilidad económica, la pérdida de otras condiciones, incluso la pérdida de nuestro estilo de vida como lo llevábamos antes. Entonces, la aceptación de la situación dolorosa tiene que pasar precisamente por este proceso y bueno, lleva varias etapas. La palabra duelo significa dolor, ¿sí? Por lo tanto, el duelo va a significar, o el proceso de esta pérdida va a ser pasar por el dolor. Y entonces no solamente es estar triste y ya, sino que lleva varias etapas y lleva una serie de reacciones y de emociones, no solamente la tristeza. Entonces, esencialmente eso podría decirte que es el duelo. Bueno, esta parte del duelo, como dice Erika, hay que entenderlo no solo como la pérdida de una persona, como bien lo maneja, las pérdidas pueden ser de muchos otros factores y cada pérdida representa un ciclo de adaptación, un ciclo emocional. Yo creo que la mayoría hemos oído hablar de algo que se llama ciclo del duelo, ¿no? Y hay 20,000 teóricos de la psicología que han expresado en qué consiste este ciclo. Hay algunos que son un poco más válidos que otros. Y en este caso, como bien dice Erika, va más allá del puro dolor. Este ciclo, o por lo menos como a sugerencia de Erika lo hemos decidido manejar, es según una teórica que se llama Kubler-Ross, y consta de 5 etapas. No sé si nos puedes explicar, Erika, en qué consisten estas 5 etapas del duelo. Sí, claro. Pues como les decía hace ratito, pues la idea no es solamente pensar que el duelo se vive desde la tristeza. El duelo, esencialmente, les decía, el modelo que tomamos es el de Elizabeth Kubler-Ross, pues tiene cinco etapas. Y bueno, pues yo voy a ir mencionando brevemente en qué consiste cada una para ir entendiendo. Ojo, no necesariamente tenemos que pasar por todas. Y esto es bien importante, que entendamos que podemos estar en una y simultáneamente sentir o estar paralelamente en otra, y una vez que estemos en una podemos regresar a la anterior, ¿sí? Es decir, no es un proceso fijo, sino que más bien es como dinámico, ¿sí? Entonces, pues la primera sería la negación. La negación tiene que ver con esta parte en la que yo me resisto a ver la realidad, me resisto a aceptar que esto está sucediendo, ¿no? Entonces me resisto muchas veces ahorita lo que estamos visualizando es que me resisto a ponerme la mascarilla, por ejemplo, o el cubrebocas, porque me estoy negando, o sea, estoy negando que esto realmente está pasando, ¿no? Entonces es una etapa en la que yo me niego y me resisto a entender que esto está pasando. Y en el tema de la muerte, pues también tiene que ver con esto.
me niego a que la persona ya haya fallecido, ¿no? Y bueno, esencialmente tiene que ver con esto y tiene que ver con el entendimiento negado a sí mismo de lo que está sucediendo. Posteriormente tenemos la etapa de la ira. Aquí hay muchísimo enojo, hay mucha carga emocional, en el sentido de que la ira ya nos estaría hablando de que estoy empezando a entender la realidad de lo que está sucediendo, pero la estoy viviendo con mucho enojo, la estoy viviendo como con mucha resistencia todavía, pero ya desde un plano emocional distinto. Entonces aquí podemos encontrar pues gente que incluso pues culpa a las demás personas, culpa a una deidad, etcétera, ¿no? Como viviéndolo desde esta parte emocional. Posteriormente tenemos la negociación. Aquí la negociación pues entra como en esta parte de tratar de ir entendiendo ya la realidad y tratando como de encontrarle un poco más de control, como hacer algo como para que yo pueda controlar la situación. Incluso aquí se da como esta parte de, por ejemplo, en este contexto que estamos viviendo, puede ser que se negocie en este sentido como con el médico, ¿no? En esta parte de, por favor, si lo salva, ¿no? Si usted salva a mi familiar, hago lo que usted me pida, ¿no? O sea, como tratar de esta situación de controlarla, de darle un poco más pues sí, como de poder a la propia persona, precisamente porque las situaciones se están descontrolando. Hay una situación en la que no podemos controlar y entonces yo trato de darle este control. Posteriormente, tenemos lo que es la depresión, ¿sí? Ojo aquí y vuelvo a insistir mucho en entender la depresión como una situación y como una condición clínica y no solamente como una cuestión de tristeza, ¿sí? La depresión la vamos a entender como puede ser realmente que entremos a una depresión que pueda ser diagnosticada como un trastorno clínico o puede ser una fase en nuestra vida en la que hay mucha tristeza, hay mucha desesperanza, hay muchísima melancolía por el ser querido que partió o por el trabajo que perdimos o por nuestro estilo de vida pasado y entonces tenemos como este sentimiento incluso hasta como de vacío, de soledad, de desesperanza, como que aquí nos cuesta mucho trabajo visualizar el futuro, como no tenemos, no es la etapa para hacer planes, por ejemplo, y tampoco funciona esto de échale ganas, eso realmente no funciona y es contraproducente. Y posteriormente viene la etapa, y si se dan cuenta ya vamos hacia arriba, que es la aceptación. La aceptación es un proceso de los últimos en el que ya se puede entender que las personas realmente ya pueden visualizar la totalidad de la realidad que están teniendo y en ese sentido ya se aprende a vivir con la realidad que se está teniendo. Entonces, si se dan cuenta, pues el proceso lleva estas etapas que les había dicho y creo que es muy útil en este sentido como identificar en qué punto del ciclo vamos para que a partir de ello pues podamos tener un poco de mayor conciencia y obviamente pues empezar a trabajarlo desde esta realidad de decir sí es válido que estemos tristes, sí es válido que estemos desesperanzados, sí es, sí es válido que esto de échale ganas no funcione, sí es válido que estemos enojados, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pues ese es el modelo del proceso y bueno, lo que les decía, es dinámico, no es estático, no todas las personas pasan por todas las etapas y el duelo es algo que se construye y es algo que cada quien, con también sus formas de afrontamiento de las situaciones, va a poder ir transitando por este proceso. Fíjate que después de escuchar todas las etapas que nos has explicado muy claramente, pues yo me puedo ubicar ahorita en este momento que estoy atravesando un proceso de duelo en esta parte de la negación y del dolor, ¿no? Sobre todo, principalmente porque no te puedes despedir de la persona. Sí, eso es muy común. Eso es lo que estamos viviendo ahorita, el hecho
que están viviendo muchas familias, ¿no? Esta situación que tú compartes también, pues es una realidad a la que obviamente no considerábamos nunca que nos tendríamos que enfrentar, sin embargo, pues aquí la tenemos y sí, creo que en este sentido, pues es una realidad y creo que también es muy válido que entendamos que pues también son cosas que no podemos enfrentar, sin embargo, también tenemos como algunas ideas que pudieran ayudarles a enfrentar esta situación. Y qué bueno que tú ya vas identificando en qué punto estás, ¿no? Y también entender que es válido, ¿no? No, es válido sentirse así y que nosotros no descalifiquemos tampoco nuestras propias emociones, ¿no? Que entendamos que estamos pasando por una crisis en todos los sentidos y creo que es muy valioso que puedas identificar en qué punto estás y con lo que vayamos diciendo, pues esperamos poder contribuir un poquito contigo y con toda la gente que nos esté escuchando. Sí, es que la despedida siempre es muy importante en este proceso, ¿no? Y desgraciadamente por la situación que estamos atravesando de la pandemia, pues muchos no nos hemos podido ir a despedir, ¿no? No cumplir con este ritual de ir, estrechar lazos con tus seres queridos, darle el último adiós a tu conocido, a tu amigo. Entonces, eso precisamente es lo que creo que a muchos nos está pasando, no solamente desde el ámbito de la pérdida de un amigo, ¿no? Sino también el hecho de todas las personas que han perdido empleos, que han perdido esta parte donde tenían contacto con otros, pues con sus vecinos, con sus familiares, y etcétera, ¿no? Fíjate, Barbie, que dices algo muy cierto. Obviamente las pérdidas más dolorosas, las pérdidas más fuertes son, o las que más nos impactan directamente, son las de personas, ¿no? Personas de las que no nos podemos despedir, de las que no pudimos decirles lo que le queríamos decir. Y si esto nos pasa cuando es un fallecimiento, digamos, normal, un fallecimiento dentro de circunstancias normales, pues en esta situación donde, como bien dices, no te puedes despedir, no puedes hacer el ritual más conocido, que es la funeraria, ¿no? Estar en la funeraria, la velación del cuerpo y todo, pues se vuelve mucho más duro, pero además involucra muchos procesos de duelo simultáneos actualmente. De entrada, lo platicábamos en la primera cápsula que hicimos, en la de ansiedad. Estas personas que se resisten a creer, que se resisten a aceptar que hay una situación fuera de su control, pues están viviendo un duelo. Estas personas que salen desde el principio de la pandemia, que no se cuidan, es una etapa de negación dentro de un proceso de duelo de la pérdida de un estilo de vida que estábamos acostumbrados a tener y que dábamos por sentado. Entonces, actualmente estamos cayendo en una serie de duelos sincronizados, una serie de duelos conjuntos que lo hacen mucho más complicado y puede volverse patológico, puede llegar a un problema ya de salud mental, un problema que necesite asistencia profesional. También lo hemos repetido mucho en las cápsulas, hay muchos psicólogos que están ofreciendo sus servicios, muchos terapeutas que están ofreciendo sus servicios en línea, y a veces es bueno entrar en eso, pero lo importante es primero aceptar que estamos viviendo pérdidas, saber que lo estamos haciendo y que las personas que nos rodean también están cayendo en estas pérdidas. Porque muchas veces, como dice Erika, lo que llegamos es, no, échale ganas, vas a salir adelante y todo. Obviamente se entiende que es con buenos deseos este tipo de declaraciones, pero a veces es hasta contraproducente, ¿no? Nos ha pasado, todos nos hemos sentido mal, bajoneados. Ofendido. Sí, exacto, hasta te ofendes, ¿no? Casi le quieres meter un zape. Esta parte de llegar y decir, no, yo te entiendo, pero vas a salir adelante, yo creo que es imposible entender el dolor de otra persona. El dolor de otra persona lo vive diferente a como lo viviríamos nosotros. Y es válido sentirse mal, es válido pasar por estas etapas del duelo, es válido negarse, es válido enojarse. Decía Erika, la negociación con el doctor, ¿no? Yo lo he visto más la negociación con Dios, ¿no? Diosito, si salvas a mi papá, voy a ir de rodillas a la villa el próximo año. Todas estas son etapas naturales que tenemos que vivir. Como dice Erika, no todas son forzosas, pero es común pasar por todas estas etapas. Y el eliminarlas, el querer borrarlas,
puede generar una patología. Una patología es una enfermedad, nos vimos muy técnicos con eso. Puede generar que te enfermes emocionalmente, que te deprimas realmente de forma clínica, y no está bien. O sea, hay que validarlo. Entonces, bueno, esta es la cuestión de las pérdidas, pero creo que lo importante no es en sí saber sobre el ciclo del duelo, ¿no? No creo que nadie que esté estudiando psicología, pues vaya a tomar su clase en este podcast. Es importante saber qué problemas podemos esperar ante estos duelos y ante estas negaciones. Antes de que pasemos a esto, no sé si Úrsula o tú tengan alguna pregunta. Úrsula está teniendo algunos problemas con su micrófono, esperamos que los pueda arreglar, pero no sé si tú tengas hasta este momento alguna duda o alguna pregunta que quieras hacer. Pues solamente un comentario sobre lo que acabas de decir. Creo que el punto fundamental es contar con esta ayuda psicológica, ¿no? Algunos a lo mejor no se han dado cuenta del grado de ansiedad que ha causado toda esta situación de la pandemia, las pérdidas, y creo que contar con herramientas de gente experta, psicólogo, creo que es fundamental. Efectivamente, el échale ganas llega a ser bastante ofensivo porque no saben cada una de las personas la situación por la que se está viviendo, ¿no? Entonces, yo solamente haría ese comentario. Sí, y creo que en ese sentido de lo que comentas, digo, también esto que estamos diciendo, pues muchas veces es que también hay que entender, ¿no? La gente realmente no nos preparan, no nos dicen cómo hay que reaccionar ante el dolor del otro. Entonces, también para nosotros, este tema de échale ganas, pues también es una forma de, como de intentar enfrentar lo que el otro siente, porque realmente tenemos, en ese sentido, pues, de alguna manera, pues, como esta situación de no entender mucho qué hacer con lo que el otro siente, ¿no? Entonces creo que también no hay que satanizar a la gente que dice estas cosas. Creo que es un intento por responder, ¿no? Al sentimiento del otro, pero bueno, en este sentido creo que sí valdría la pena como también irnos capacitando emocionalmente para poder enfrentar lo que el otro siente y realmente partir de lo que el otro necesita que yo le diga, ¿no? Eso creo que nos falla un poquitín. Pero bueno, también es entrenamiento y es ir aprendiendo cosas también en el sentido emocional. Y respecto a los problemas que comentaba Miguel de lo que podemos esperar, bueno, pues obviamente, y creo que tú también ya lo mencionaste, este tema de la ansiedad, ¿no? Realmente sí estamos viviendo niveles muy altos de ansiedad. Y bueno, pues como ya lo habíamos mencionado desde la primera cápsula, pues, ¿no? ¿Cómo lidiar con esta parte de la ansiedad? Creo que también tenemos que visualizar que también podemos sentir incertidumbre ante el futuro, porque la realidad es que aunque no hayamos perdido el empleo, aunque no hayamos perdido a un ser querido, realmente no sabemos qué es lo que va a suceder y cuánto va a durar esta situación, y realmente tenemos como muchas preguntas sobre lo que va a suceder. Se dicen muchas cosas, además, que ya el próximo mes, que hasta diciembre, que hasta enero, que no. Entonces realmente tenemos mucha incertidumbre y creo que nadie tiene las respuestas. Realmente no sabemos qué va a suceder, y es válido también tener esta sensación como de inseguridad porque no sé qué es lo que va a suceder. También podemos esperar pues que nos sintamos responsables de esta situación como única persona en el mundo que es responsable de esto, y de repente no compartimos mucho esta parte por ejemplo, ¿no? El papá que se queda sin trabajo y si está preocupado, si está eh, angustiado o tiene esta sensación de incertidumbre, él se siente el único responsable de la situación económica en casa, y como diremos más adelante, pues el tema es de todos, ¿no? Entonces, esto también puede estar sucediendo. También puede haber sentimientos de vacío, sí, que esto es algo característico, por ejemplo, en la etapa de depresión del duelo, como que nada nos llena ahorita, como que nada nos satisface completamente, sobre todo, y esto puede incrementarse, ¿no? En el momento en el que
el confinamiento se vaya extendiendo más. De repente pues nos llenaba un poquito pues cocinar y hacer y ver videos de ejercicios y todas estas cosas que estuvimos haciendo, pero también llega un momento en el que pues ya aunque haga todas estas cosas realmente es que ya no me siento como al principio y eso es válido también. Y también pudiéramos empezar a tener pensamientos catastróficos, que eso también ya lo hemos dicho en alguna otra cápsula, lo que es el pensamiento catastrófico y que pudiera estar también presente, ¿no? Como pensar que nos vamos a enfermar o pensar que cosas muy malas van a suceder, ¿no? Entonces, eso más o menos pudiera ser lo que pudiéramos estar identificando, a lo que nos pudiéramos estar enfrentando o lo que ya estamos enfrentando. No sé si esto quisieran aportar alguna idea sobre esto que estamos diciendo, alguna que se nos haya ido. Pues a mí me gustaría que profundizaras un poquito acerca de las técnicas, ¿no? Esas técnicas, pues al final no pudimos cumplir este ritual de duelo que de alguna manera ayuda a minimizar esta carga de dolor. O sea, ¿qué otras acciones podemos hacer pues, para que de alguna manera nosotros podamos ir aminorando esta sensación de ansiedad, esta sensación de dolor que sentimos en este momento? Algunos. Lo importante no es tanto saber lo que pasa, sino qué podemos hacer para mitigar un poco los daños de esta pérdida, ¿no? Hay algunas acciones concretas, antes de pasar a técnicas específicas, algunas acciones concretas que podemos ir llevando a cabo respecto a los tipos de duelo que estamos viviendo, ¿no? Primero me gustaría hablar un poquito sobre los duelos de pérdida de empleo o de capacidad económica. Hay mucha gente allá afuera que está perdiendo su modo de sustentarse, desde empleados cuyas fábricas tuvieron que cerrar, desde los que no están recibiendo su salario completo, también las personas que eran empresarios y están perdiendo sus empresas, pues son pérdidas que pegan además, que pegan muy fuerte y como dice Erika, a veces papá, que es el que trabaja, pues no quiere comentarle a sus hijos, no quiere comentarle a su familia para no preocuparlos y vive solo este proceso y se vuelve más irritable, se vuelve más huraño y empieza a tener problemas con la familia. En este caso, algunas acciones concretas para mitigar los daños de la pérdida del empleo o de la capacidad económica, pues primero es un buen momento para aprender a planear económicamente, ¿no? En México estamos muy acostumbrados a gastar, a no tener una planeación, a esta creencia de que Dios proveerá. Y es buen momento para empezar a realizar planeaciones económicas, para que planeemos nuestro gasto semanal, no compremos cosas innecesarias y esto nos va a ayudar a cuidar un poco más nuestro patrimonio, porque además, independientemente de que salgamos o no de la pandemia que vamos a salir en algún momento, la situación económica no es la mejor. Otra forma en la que se pueden mitigar estas pérdidas es acercarse a las redes de apoyo. Las redes de apoyo son las personas cercanas a nosotros, las personas con las que platicamos sobre nuestros problemas, las personas a las que les pedimos ayuda. Acercarse a ellos, obviamente en este momento virtualmente, no podemos acercarnos físicamente. También para mitigar o para dar un sentimiento de seguridad, hay que capacitarnos, ¿no? Siempre que nos vamos capacitando, vamos adquiriendo habilidades que nos permiten vendernos mejor dentro del mercado laboral. Ahorita hay muchos cursos gratuitos, vale la pena tomar algunos, vale la pena ampliar nuestro currículum. Entonces podemos a lo mejor, espero que no, pero perder el empleo, pero al mismo tiempo estarnos capacitando para un nuevo empleo. También hay que realizar un plan en familia. No podemos centrarnos en que somos nosotros los responsables, ¿no? La mayoría de las familias ya trabajan papá y mamá, si es que viven juntos, si no en las familias de un solo papá, pues también trabaja. Pero hay que involucrarnos con los hijos también al nivel al que nos permite la edad de los hijos. Ahorrar, esa es otra cuestión. Y finalmente, aceptar la pérdida no como culpa nuestra. No vamos a decir, es que soy tan malo, que nadie me contrata, que no. No,
Ahorita la situación es complicada, pero si nosotros además nos echamos tierra encima, se vuelve mucho más complicado salir adelante y nos metemos en un ciclo ya patológico dentro del duelo. Entonces, en cuanto a la pérdida del empleo y la capacidad económica, me parece que estas son medidas muy concretas que podemos seguir. Hay otras cosas que no están bajo nuestro control, o sea, si quiebra nuestra empresa, pues eso ya no está bajo nuestro control. Tampoco podemos aferrarnos a eso, ¿no? Y bueno, la adaptabilidad es una de las mejores herramientas para liberar un ciclo del duelo. Eso sería en cuanto a este tipo de pérdida. También estamos viendo la pérdida del estilo de vida anterior. En este caso, hay que aceptar una nueva realidad, hay que replantearnos cómo va a ser esta nueva realidad y lo más importante, hay que entender que sí estamos perdiendo, porque muchas veces nos queremos tranquilizar a nosotros mismos con esta idea de no, ni pasa nada, estoy exagerando, y no va por ahí. Realmente sí estamos perdiendo un estilo de vida, sí estamos perdiendo una realidad en la que estábamos acostumbrados. Yo aquí lo hemos platicado Erika y yo, ¿no? ¿Qué es lo que más extrañamos de nuestra vida anterior? Algo tan sencillo como abrazar a nuestros papás. Es algo que parece ridículo, ¿no? Que parece sin relevancia. Y bueno, nosotros tenemos 3 meses sin abrazar a nuestros papás y es algo que hacíamos cada vez que los veíamos y hoy no se puede, ¿no? Y no sabemos hasta cuándo se va a poder y va a tener que cambiar ese estilo de vida. A lo mejor a nuestros papás los vamos a volver a abrazar pronto, pero vamos a tener que cambiar ese estilo de vida, de saludar de abrazo y beso a nuestros compañeros en el trabajo, a nuestras compañeras, porque a nuestros compañeros soy un poco extraño. También hay respeto para todos aquí, pero bueno, no le hago a eso, pero sí son pérdidas, sí son cuestiones que nos hacen adaptarnos a un nuevo estilo de vida. Y hay que validarlas, y hay que aprender a aceptarlas, y aprender, como lo dije anteriormente, que se vale, ¿no? Sentirse mal, sentirse bajoneado, sentirse enojado, no aceptarlo, porque es parte de un proceso natural, un ciclo del duelo. Y hasta aquí no sé si tienen alguna duda. Úrsula, desafortunadamente creo que no puede participar, su micrófono le falló, la tecnología nos juega malas pasadas de repente. Sí, Úrsula, si me estás escuchando, igual, si tienes alguna pregunta, escríbemela en el chat y yo la leo en el programa, no hay problema. Y no sé si tú, Barbie, tienes hasta aquí alguna duda o Erika alguna aportación hasta este momento. Solo un comentario de lo que acabas de decir. Efectivamente, creo que necesitamos volver a reinvertir esos procesos en donde de alguna manera nos hacían sentir cercanos a nuestros seres queridos, ¿no? Esa parte de abrazar a nuestros padres, a nuestros amigos, debemos de buscar otra forma de cómo podemos hacerlo, porque la verdad sí está pegando y está pegando muy fuerte. Sí, creo y creo que muchos, o si no es que la totalidad de la gente que está pasando por esto, pues estamos enfrentando estas pérdidas y creo que pues hay que estar muy consciente de esto que hemos estado perdiendo, pero también como en este sentido de encontrar que la pérdida también puede resignificarse, también puede, con esto me refiero a tener un nuevo significado y poder encontrar a partir de la pérdida también, que a lo mejor les va a sonar un poco extraño, pero sí a partir de la pérdida también podemos encontrar la oportunidad de generar cosas nuevas y podemos fortalecernos a partir de la pérdida. Y a lo mejor si estamos pensando en la pérdida de un ser querido, pues sí, ¿no? Obviamente esto va a depender mucho de la etapa en la que nos encontremos porque si estamos en el enojo definitivamente no lo vamos a poder ver, ¿no? Pero también progresivamente vamos a poder encontrarle un significado nuevo a la pérdida. Entonces, en este sentido, y bueno, Miguel ya habló de 2 tipos de pérdidas, yo quiero complementarlo con la pérdida que es la que nos está afectando o que a todos nos pueda estar impactando, es la pérdida de un ser querido. A ver, Úrsula nos pregunta antes de pasar a esta parte de la pérdida del ser querido, nos pregunta si tengo un familiar o un amigo atravesando alguno de los duelos, ¿cómo podemos participar nosotros mismos como soporte emocional? ¿Qué aconsejan? Ahorita vamos a eso, vamos con lo que comentaba Erika y seguimos con la pregunta de Úrsula. Bueno, en ese sentido, el tema de
ya sea, ¿no? De si nosotros directamente hemos perdido a un ser querido o si estamos acompañando a alguien, bueno, pues intentaremos aportar esto y que sea útil en este sentido. Primero, tenemos que trabajar mucho con nuestros sentimientos de culpa, ¿sí? Muchas veces aquí tenemos esta sensación de, es que yo si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, o si no hubiera dicho, o si no hubiera hecho, ¿no? Entonces, creo que eso hay que trabajarlo mucho, esta sensación de realmente, pues, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Y además en estas circunstancias, es que me debí de haber despedido, pues es que no se pudo, porque a lo mejor tu familiar estaba hospitalizado y ya no pudiste entrar. Entonces, creo que aquí hay que trabajarlo y bueno, obviamente en el entendido de que si se nos está complicando demasiado, pues es muy válido pedir ayuda. Y como Miguel había mencionado, pues hay muchos terapeutas capacitados para poder generar esta ayuda y no sentir vergüenza por pedir ayuda. Esto es algo muy humano y muy necesario y hay que reconstruir nuestras ideas sobre lo que significa pedir ayuda. Pero no solamente es yo cargar con la culpa, sino que también podemos estar generando culpa hacia otras personas, ¿no? Es muy común echarle la culpa, por ejemplo, a alguna deidad, echarle la culpa a los médicos, ¿no? Que esto también se está dando mucho. En fin, ¿no? Como derivar culpas es una forma en la que yo estoy intentando tener el control, pero que tampoco me ayuda en esta parte de ir sanando mi propio proceso. Y y bueno, con respecto a lo que nos preguntaba Úrsula, era como en esta parte de entender que también podemos estar teniendo a alguien cercano con un proceso de duelo que recientemente haya tenido una pérdida, pues esencialmente es el acompañamiento que vamos a hacerle a esta persona, entender su dolor o tratar de entender su dolor, escucharlo. Muchas veces las personas lo único que necesitan es que alguien escuche. Evitar estas cosas que habíamos dicho como échale ganas, tienes que ser fuerte, todas estas cuestiones que la realidad es que no aportan, sino más bien es como tratar de ser muy empático y este diálogo de me imagino que es muy difícil, estoy contigo, te escucho, aquí estoy, todo este proceso de acompañamiento, ¿no? Y preguntarle mucho qué necesitas, ¿no? Como esta parte también de ayudar a las personas a identificar sus emociones y sus necesidades emocionales y que nosotros también podamos acompañar en esas necesidades, como qué necesitan, eh, qué necesitas que haga, qué necesitas. Muchas veces la gente te dice, no, nada, solo que estés aquí, que escuches, ¿no? Entonces, tratar como no de asumir que la otra persona necesita algo, sino realmente preguntarle qué necesitas y acompañar en esta situación, explorar a mí qué me pasa con lo que el otro le está pasando, ¿no? ¿Qué me pasa a mí de ver a mi amiga llorar, ¿no? Y eso también para que yo lo pueda manejar, o sea, mis propios sentimientos. Porque muchas veces queremos manejar el sentimiento del otro cuando ni siquiera hemos manejado el nuestro. Entonces, y bueno, en ese sentido, ese es como lo que pudiéramos aportar y obviamente ahorita voy a hablar ya como de medidas un poco más concretas para poder establecer este proceso ya de pérdida, sobre todo ante el tema de la muerte, pero puede generalizarse a otras pérdidas. No sé si pude concretar la respuesta de lo que nos estaban preguntando. Bueno, dice Úrsula que sí. Entonces, bueno, qué bueno que sí pude contribuir un poquito. Muchas gracias por la pregunta. Barbie, no sé si hasta aquí tienes algún comentario, Úrsula, igual algún comentario. Ya vimos que el micrófono de Úrsula tiene un falso en su cable, entonces por eso no ha podido participar, pero nos está leyendo y está participando activamente en el chat de la grabación. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario que quieran incluir. Pues ninguno. Me interesa más bien esta parte de las técnicas que comentó Erika. Ok, entonces pues podemos pasar a las técnicas que nos va a platicar Erika. Como ya ha sido costumbre en estas cápsulas, queremos dejar alguna técnica muy concreta en
en específico para esto. Y pues adelante, adelante, amor, puedes empezar. Gracias. Bueno, pues miren, esencialmente, y que esto se habla mucho en temas de duelo, el tema de los rituales. Creo que esto es algo muy importante y que se utiliza mucho y hay una cantidad muy importante de rituales que podemos llevar a cabo que tienen como finalidad o como objetivo visualizar o iniciar o movernos en el propio ciclo de duelo. Los rituales nos permiten visualizar la pérdida, nos permiten empezar a explorar qué es lo que sentimos al respecto de la pérdida y entonces digamos, nos ayuda a movernos en el ciclo. No estoy diciendo que no va a doler, no estoy diciendo que ya es la única forma, sino más bien es como un inicio, una forma de entender la pérdida y ayudarnos emocionalmente a irla manejando, ¿sí? Entonces el ritual que, como Miguel dijo en el principio, puede ser este tema de que ahorita estamos, pues no tenemos la facilidad de los funerales o los velorios, que esencialmente son rituales. Podemos hacer rituales simbólicos en nuestras casas, incluso podemos tener videollamadas con las familias, ¿sí? Para que todos hagamos el ritual juntos. Eso también es súper importante, que podamos hacerlo juntos, porque entonces entendemos que el dolor es de todos y todos nos podemos acompañar en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues en este ritual hay muchas ideas. Por ejemplo, podemos prender veladoras, ¿no? Que esto es independiente de nuestras creencias religiosas, ¿eh? Pero podemos, y cada quien lo vaya acomodando como también sus creencias y sus ideologías. Podemos prender veladoras, ¿no? Podemos incluso poner una fotografía con la persona, y podemos, no sé, hacer algún tipo de oración o de pensamiento, despedirnos, ¿sí? O sea, no crean que la despedida solamente es ante un féretro, la despedida también puede ser simbólicamente, entonces podemos hablar con la fotografía, ¿no? Lo que yo sí les recomiendo mucho en este sentido es que si vamos a hablar simbólicamente, sea no desde el reproche, no desde por qué te fuiste, por qué me dejaste, sino lo que yo les propongo es que sea desde el agradecimiento. Desde el gracias por esto, me quedo con esto de ti, Claro, positivo. ¿no? Entonces, exactamente, ¿no? Para que si no nos enganchamos en un rollo también ahí bastante feo y obviamente el ritual sale totalmente contraproducente. Entonces podemos hacer esto. Si no somos muy buenos a lo mejor para hablar, pues podemos escribir, ¿sí? Podemos escribir una carta y ya depende, por ejemplo, de si queremos guardar la carta, ¿no? O ponerle la carta en un lugar especial con una veladora y flores, por ejemplo, o si queremos quemar la carta, o si queremos enterrarla. Incluso, precisamente tomaba yo un taller sobre este tema hace un par de días y decía, incluso podemos, amarrar la cartita a un globo y dejar que se vaya, ¿no? Es como muy simbólico. Poner un jarrón con flores, ¿no? Y pensar en esa persona cada vez que veamos las flores y bueno, hacer como este tipo, como tributo a la persona, ¿no? Entonces hay como muchas cosas, desde poder sembrar una semilla y esperar que se convierta en una planta o en un árbol, todo tratando como de entender que la presencia física es la única que se va, Claro. que el hecho de que no podamos ver físicamente a una persona no implica que su esencia y que no podemos estar acompañadas por esa persona por el resto de nuestras vidas. Hay gente que se hace tatuajes, por ejemplo. Hay gente que las cenizas, por ejemplo, las pone en su jardín bueno, ahorita no se puede ir al mar, pero también hay gente que
que lleva sus cenizas al mar. Es decir, como tratar de identificar qué es lo que la otra persona también hubiera querido y que nosotros nos sirva como para poder dejar, ¿no? Para poder vivir el dolor que nos causa la pérdida de su esencia física, pero también poder como ir identificando que esa persona se queda de alguna forma y cómo queremos que se quede. También cómo queremos que se quede con nosotros, no desde la angustia de vernos angustiados. Claro que nos duele, pero también como, pues me quedo y me quedo tranquilo, me quedo agradecido porque estuviste en mi vida, me quedo, ¿no? Tratar como de darle este enfoque. Y lo último que quiero aportar sería también, y es muy válido, que podamos, por ejemplo, revisar algunos libros que hablen sobre la pérdida, algunos libros que hablen sobre el proceso de duelo, para que también lo podamos ir entendiendo de una manera diferente y también poder verlo desde otra perspectiva si es que así lo queremos ver. Y bueno, voy a hablar de dos libros, les recomiendo dos libros, que es Aprender de la pérdida, de Robert Neymeyer, y Déjalos ir con amor, de Nancy O'Connor. Estos libros que hablan esencialmente de la pérdida y que también nos pueden ayudar mucho si estamos atravesando por esta situación, que también pues leamos y que nos apoye esto también para irlo avanzando en el proceso. Entonces, pues eso es lo que quiero aportar, el tema de los rituales y también pues la opción de la lectura también podría ser una opción. Me parece maravilloso todo esto que aportas, Erika. Muchas, muchas gracias. De verdad, creo que ahora tenemos demasiadas alternativas para hacer estas despedidas simbólicas, como bien mencionaste, las cenizas en el mar, etcétera. Por ahí vi también una idea genial donde las cenizas son usadas como parte de unas semillas para crecer árboles. En Europa ya hay un panteón de árboles, y me parece cosas Ajá, sí, también la he maravillosas. visto. Ajá, y me parece pues una excelente alternativa a estas técnicas que sobre todo en estos tiempos de COVID donde por alguna otra aflicción las personas no han podido despedirse de su gente como están acostumbrados, ¿no? Junto con esta literatura que nos estás compartiendo, que nos estás recomendando, estoy segura que los oyentes que nos acompañan aquí en La Resistencia van a encontrar muy buenas alternativas para poder solucionar todos estos problemas. Ahora, finalmente, a mí me gustaría, por ejemplo, en las cápsulas anteriores, nos has dado técnicas concretas para solucionar los problemas. En este caso del duelo, ¿con qué podemos contar con tus especialidades? ¿Los libros? ¿Tienes alguna otra técnica? Te decía, reunirse virtualmente, ¿no? Con la familia, podemos hacer esta parte de, a lo mejor hacer algún tipo de, no sé, hay mucha gente muy talentosa, entonces a lo mejor hay gente que puede hacer una obra de arte, una canción, ¿no? Digamos, como son varias cosas que podemos ir desarrollando, también depende del estilo de cada persona, también depende mucho del tiempo, o sea, tampoco se precipiten demasiado como, ah, ya me tengo que despedir, pues no, es como cada quien va identificando sus tiempos. Y bueno, creo que también esto digo, yo planteo unas ideas, pero también cada quien va identificando cuáles les van funcionando. Y bueno, pues en realidad si cada quien va identificando esto, pues puede también ser muy, muy útil. Ver algunas películas también, algunas historias que aborden sobre el tema de la pérdida y cómo se puede ir resignificando y cómo tener este punto de vista de que el dolor que sentimos a la pérdida no va a ser siempre con la misma intensidad. No vamos a sentir siempre el mismo dolor. Digo, siempre nos puede doler, pero
pero el impacto de la pérdida progresivamente va a ser más ligero y vamos a progresivamente aprender a vivir con la pérdida desde el agradecimiento y desde la nostalgia, pero también desde esta tranquilidad que nos da el que alguien más esté en un plano distinto y que de alguna forma pues nos acompaña, ¿no? Pues muchísimas gracias a ambos, a Fossowski, Erika, por otra vez entregarnos todo su conocimiento útil para esta época de confinamiento y de tanto movimiento. Agradezco muchísimo que hayan tomado el tiempo para regalarnos todas estas cápsulas. El día de hoy, con esta entregamos la última cápsula de Minutos de Lógica con Fossowski y estamos muy agradecidas. Y recuerden, como dice el general, la resistencia está en sus manos. Barbie, algunas palabras de despedida. Pues también agradecerle por estas técnicas que nos acaban de compartir, también por los libros y principalmente reflexionar que si con todos estos elementos que nos han dado y nos han aportado no es suficiente para poder pasar por ese proceso de duelo, sí recurrir con una ayuda psicológica directa. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido un placer estar con ustedes, con el espacio que nos proporciona General. Nos ha tocado participar con muchos amigos de la Resistencia. Y bueno, como bien dice Úrsula, es el cierre de una serie de cápsulas que diseñamos. Probablemente después hagamos alguna otra, pero por el momento hasta aquí es donde tenemos planeado. Agradezco mucho a Erika que básicamente ya ha llevado los contenidos. Los dos somos psicólogos, pero ella es especialista, es terapeuta sistémica, de enfoque sistémico, y pues ojalá esto les sirva, ¿no? Los invito a escuchar las diferentes cápsulas. Sé que son un poco largas, pero vale la pena luchar por una mejor salud mental, por una mejor salud emocional, y bueno, es algo que queremos regalarles a todos ustedes. Agradezco mucho a Úrsula, a Barbie, y sobre todo a Erika por estar aquí, por aguantarme, por no asesinarme durante este confinamiento. Y bueno, no sé si Erika tengas algo que decir. Nada, pues agradecer a todos los que he tenido el gusto de conocer por aquí. Muchas gracias a la gente que nos ha escuchado y bueno, pues ojalá que tengamos en algún otro momento la oportunidad de coincidir. Ojalá haya servido. Agradezco mucho la invitación como siempre. Y bueno, pues a seguir cuidando nuestra salud mental. Muchas gracias. Gracias, chicos, por todo este conocimiento y nos vemos en la próxima entrega aquí en La Resistencia. Recuerden, la resistencia está en tus manos. No hay nada que hacer. Hoy llueve otra vez. Querernos más.